series de televisión, cine, celebraciones ciudadanas históricas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que voy a hacer es partir, una primera parte es más argumentativa, no tiene mucho que ver con lo medieval, en el sentido de que voy a describir un poco las condiciones de la temporalidad y la historicidad de la cultura contemporánea. Pero lo considero pertinente en tanto en cuanto luego voy a intentar aplicar a una serie de relatos actuales sobre la Edad Media, de qué manera se representan, y eso nos ayudará a entender el por qué se representan de esa manera. Bueno, los que me conocen y me han padecido durante tiempo saben mi querencia por el mundo artúrico. Voy a citar obviamente alguna de estas representaciones. La primera imagen, como ven, no es muy medieval, es el Escrachetti de Robert Smithson, que construyó en el plan de la Sagrada de Utah. Smithson, como ven en el texto, propone la ruptura de la linealidad, y lo traigo un poco como imagen o metáfora de las concepciones de la temporalidad de la posmodernidad. Es decir, frente a las concepciones temporales de la Edad Media, donde había un tiempo lineal que es el del cristianismo, con un momento de creación, la encarnación y la redención final con el juicio final, y una linealidad laica, que es la que impone la modernidad, en torno a una idea básica, que es la idea de progreso, la posmodernidad rompe con ella. De tal manera que el Escrachetti lo que propone es un camino a ninguna parte. Un camino es espacio y es el tiempo que se tarda en recorrerlo. Y valga ahí como metáfora de esta ruptura de la linealidad, vinculado a un elemento básico de la posmodernidad, que es la quiebra de la razón. La crisis de la razón impide una imagen comprensiva del mundo, es decir, global, entendido como un conjunto, y por lo tanto no se puede operar sobre él. Es decir, la razón proveía de herramientas al hombre para entender de manera comprensiva la realidad, construyendo una ideología, es decir, un discurso a partir del cual operar sobre él y cambiarlo para mejor, idea del progreso, conduciendo a la utopía de la modernidad. Pues todos sabemos cómo acabó el siglo XX, con utopías que estuvieron a punto de desgraciadamente realizarse, y todo eso llevó a una crisis de todas estas ideas: el progreso, la utopía, la muerte de las metanarrativas, la muerte de las ideologías como comentario tal. La imagen postmoderna, por lo tanto, de la realidad ya no es comprensiva, sino es la imagen como tienen ahí en el fotomontaje de Barbara Kruger, es la imagen del espejo que se rompe, se fragmenta en mil pedazos, y lo que transmite ya no es una imagen unificada, es muchas imágenes parciales que entre ellas se juxtaponen, pero que rompen, que quiebran esa comprensión. Muerta la ideología, muere también su vía de acceso, y es el progreso, que ejemplifica el Angelus Novus, el ángel de la historia, este cuadro de Paul Klee, que Walter Benjamin interpretó como el ángel de la historia empujado por el viento hacia el futuro, pero dejando tras de sí una estela de destrucción y caos, con la imagen vuelta hacia el pasado, es decir, avanza a su pesar, porque sabe que el futuro no será utópico, será peor, y mira hacia atrás con ojos desorbitados ante el desastre que supone ese desplazamiento para los en este sentido, esta ruptura de la linealidad del tiempo, Gianni Vattimo lo identifica con el fin de la modernidad, en tanto en cuanto se imposibilita la explicación conjunta del mundo a partir de un transcurrir temporal. Rota esta linealidad, lo que nos queda es una serie de fragmentos, de instantes que viven en su presente, es decir, un simultaneísmo juxtapuesto que no produce esta sensación de profundidad temporal, de profundidad histórica. Es un poco la imagen del scrolling screen, es decir, este tiempo plano de imágenes que se juxtaponen, que se giran como una pantalla giratoria de, por ejemplo, un muro de Facebook, un smartphone, etc. El movimiento no produce la profundidad, por lo tanto la perspectiva, para proveer una capacidad comprensiva del tiempo.
es un poco esta imagen de la circularidad que transmite en esa frase final que tiene, bueno, el texto es que está cortado, bueno, no contar con esto. Bueno, eso tampoco tiene mayor importancia. Lo puedo explicar perfectamente sin apoyarme en autoridades. Estas imágenes paradójicas de Escher, en donde el desplazamiento espacial no provoca un desplazamiento hacia un lugar, sino que acabas llegando al mismo sitio. Esta es la idea que se acaba transmitiendo en este desplazarse, es decir, sucederse de presentes que no alcanzan la capacidad de proyectarse en una línea. El tiempo, por lo tanto, no se puede describir, y no solo por esta condición de la planitud temporal, sino también porque la crisis de la razón ha conducido a una crisis de la propia ciencia, y en términos históricos la ciencia se identifica con la historiografía. Tienen ahí el esquema a partir del cual Frederick Jason explica cómo la razón y su vehículo de expresión, que es la palabra, acaban cayendo en crisis y rompen su vínculo del significado y del significante, de tal manera que los significados flotan independientes del significante y no son capaces de transmitir el concepto de verdad. Por lo tanto, lo que nos queda son discursos vacíos con una relación arbitraria que por lo tanto no tienen una relación de necesaria continuidad y rompen la capacidad de explicar el mundo, que es lo que la ciencia, es decir, el discurso basado en la razón para entender el mundo, proponía. En el caso de la historiografía, esto se ejemplifica la crisis que sufre la disciplina a partir de los años 70, en donde hay un vaciamiento absoluto a partir de lo que se conoce como el giro lingüístico. El relato es imposible, no tiene significado, y por lo tanto el significado se puede proveer extrínsecamente. Es decir, cualquier autor puede dar un significado al relato llenándolo porque tiene un componente ficcional. Y esto nos conduce a propuestas historiográficas como pueden ser, una de ellas, la subjetivización de la historiografía. Es decir, la explicación ya no de una manera comprensiva de todo el mundo, sino propuestas muy parciales. Y aquí, por ejemplo, estoy pensando en los ejemplos que propone Jean Morel, entrarían propuestas como es la historia de las comunidades, por ejemplo la de Montaillou, la de la aldea occitana que estudió Leroy-Ladurie, o por ejemplo el peso de los gusanos que estudió Gisbourg del molinero del Fluvio Menocchio. Claro, pero al final, bueno, y aquí entraría, la verdad que esto da para debates de actualidad bastante interesantes, daría toda esta habilitación del concepto de memoria histórica que ahora está tan de moda, con la paradoja de que la memoria es falible y por lo tanto nos conduce al engaño. Cuando se reclama tanta memoria histórica, en realidad lo que se está es jugando un poco a ser como los replicantes de Petrán, en una película que salió el otro día, con recuerdos que construyen una identidad, pero el individuo o el replicante no sabe si realmente son suyos o no. Y no estaría de más dudar muchas veces de las reconstrucciones del pasado, aunque solo sea por un poquito de asepsia intelectual, y no reclamar tanta memoria histórica, sino ser escéptico respecto a ese tipo de reconstrucciones. Por todo esto, Hayden White proponía incluso el asimilar la historiografía con la ficción, separarla de las disciplinas experimentales, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa sobre todo es cómo esta subjetivización incluye la incorporación hacia la palabra ya no solo de razón, sino también de un componente figurativo. Es decir, de una metaforización del discurso supuestamente científico, y además la habilitación de nuevas vías que no contemplan a la palabra como el elemento primordial. Aquí, por ejemplo, tienen varios ejemplos de lo que es el cómic histórico, con variedades propuestas muy variadas. O, por ejemplo, lo que supondría, es decir, es el caso de la historiografía, no la historiografía de White, o, por ejemplo, la vivencia tan ansiosa como es de vivir el pasado, aunque solo sea con una experiencia parcial, un simulacro postmoderno, que serían las fiestas históricas. Hoy en día las fiestas ya no son de santos, ya no son trascendentes, son o gastronómicas o de fiestas históricas, de buscar una identidad o comiendo en el hedonismo
o en un acto comunitario que es vivir como vivieron nuestros antepasados, supuestamente, claro, porque, bueno, es muy interesante, es un trabajo también muy interesante el apoyarse en los paratextos que generan este tipo de celebraciones, que suelen tener un carácter didáctico, incluso final a veces. Estoy haciendo una recuperación de ellos porque a veces tienes interpretaciones del pasado como si fueran bastante bizarras, pero es lo que llega, que luego la gente juega esto, juega a vivir, pero a vivir el pasado, ¿no? Bueno, y otro elemento también muy importante es la entrada del mito. El mito entendido como dice por ejemplo Segre, remodelaciones del mundo efectuadas por el lenguaje. Remodelaciones, pero incluyendo un elemento que es la metáfora. Es decir, frente a la demostración científica que sería puramente racional, ¿no? Todo esto nos conduce a que, por ejemplo, se puedan utilizar para recursos del pasado las ficciones cinematográficas, porque no importa que algo sea verdad, lo importante es que sea un plausible pasado. Si no, es este concepto de verdad moral que funcionaba la Edad Media. Si no existió, por lo menos que sea verosímil y se tome como verdadero, que sea coherente con lo que se representa. O, por ejemplo, la limitación de los discursos sobre la literatura como representaciones de la Edad Media, no porque existieran en sí, insisto, sino porque ejemplifican un posible pasado en el tiempo, en la época medieval, en el pasado. Fíjense además cómo tenemos un Arturo para cada década. Llevamos ya década y media, bueno, casi 2 décadas no llegados del siglo XXI y ya tenemos 2 rey Arturos. Y es que salen unos 4 en 40 años. Es una cosa me llama, bueno, obviamente a mí como no me llama la atención, o sea, ver a Arturo por todas partes. Me voy a quedar sobre todo con las 2 últimas, sobre las cuales voy a volver, el Ginástica de Fútbol y el último, iba a llamar de película, no sé si se llama El engendro de Ricci, Rey Arturo, la leyenda de la espada, o algo así. Aunque era alguna mención también a The First Knight de Sacra. Todo esto, es decir, hay un componente de engaño. Si se fijan, la gente busca la linealidad, busca reconstruir el pasado, incluso en el espacio. Hay un afán el otro día se hablaba de rutas turísticas y culturales. Lo importante es el concepto de ruta. Es decir, hay que trazar una línea a la gente para que encuentre un pasado y lo busque. Y parece que uno se encuentra a sí mismo si le pone una ruta, sea el Camino de Santiago, sea la ruta una ruta literaria, pero puede ser también la ruta de la tapa, es decir, de petisco. La gente tiene que caminar siguiendo una guía, porque como dice un texto que voy a mencionar luego, de Iñaki Onanibia, andamos desbrujulados por la posmodernidad. En parte porque sabemos que el futuro va a ser negro tirando a castaño oscuro, por invertir el tópico, ¿no? Tienen aquí una selección de películas futuristas, ninguna nada halagüeña, es decir, y parece que la crisis terminó, pero el futuro es distópico en la posmodernidad, siempre lo es. Y también porque la crisis de la razón, la crisis de los discursos hegemónicos, de la palabra, del egocentrismo que decretó la deconstrucción, lo que genera es un vacío que hay que llenar. Y la periferia está ahí para llenar el centro hegemónico. Y aparecen nuevas voces y se reescribe el pasado ni siquiera buscando la verdad, buscando la verdad parcial, en ese espejo fragmentado de la realidad. Es decir, lo que se quiere es contar mi verdad, pero no necesariamente la universal, con todo lo que supone de interés, de intereses creados incluso por llenar esa voz y hacerse visible. Aunque sean incluso con buenas intenciones, pero el infierno está empedrado de ellas. Por ejemplo, tengo aquí, tienen ahí esa imagen en el centro, la novela de la calle de la Judería, de Toti Martínez de Cea, que dice algo así al comienzo de la novela. Era muy importante para mí dar a conocer esta cara oculta de nuestro pasado, y está hablando de la judería de la ciudad de Vitoria, y contribuir en cierta manera a la tolerancia, al mejor entendimiento de una parte de nuestra historia, tal vez pequeña, tal vez poco importante, pero que ahí está. Es decir, una novela histórica que está reescribiendo el pasado para demostrar cómo los judíos fueron perseguidos, etcétera, etcétera. Bueno, esta escritora además está especializada en estas voces alternativas, sea desde un punto de vista feminista, etcétera, etcétera. Consecuencias de todo esto. El pasado, y perdón porque están todos los textos guillotinados, me temo, pero bueno, las imágenes sirven. Como propone, por ejemplo, Antonio Campillo,
una imagen nostálgica del pasado, y de ahí ese deseo de intentar volver. O como hace Iñaki Urdanibia, con una imagen un poco más mareada por el escepticismo, se vuelve al pasado pero con ironía, sin dejarse engañar. Juguemos a un pacto ficcional también con el pasado, igual que con la literatura, con la historia. Vamos a hacer como que nos lo creemos porque nos da sentido y juguemos a ello. El pasado, por lo tanto, se convierte en una entidad maleable y ante el peligro de moldearla hay que vigilar para que eso no suceda. Y tenemos aquí la serie esta del Ministerio del Tiempo, que está mostrando no solo esta capacidad voluble del pasado, sino el concepto que es la base de lo que yo quería hablar, que es la acronía. Es decir, se puede viajar en el tiempo se puede ver, las etapas se pueden mezclar. Precisamente el que haya guardianes de un ministerio, no sé de qué gobierno, por cierto, pero que se pueda, que tengan que estar vigilantes, porque en cualquier momento puede saltar del presente al pasado, pero ojo, nunca del futuro. Con lo cual, como ven, en la visión actual de la historia, el futuro procura obviarse, indica de que efectivamente que la historia es algo que está sometido a la escritura, donde el concepto del tiempo como algo como linealidad ya se ha roto, porque se puede estar saltando. Tienen aquí, me temo que no están todas, casi, es la primera temporada de Juego de Tronos, pero, eso es un inconsciente revelado, el Ministerio del Tiempo, comparando las dos, la serie, la RTP y la televisión española, una adaptación de obra. Lo traje a colación porque es una manera de describir la historia de un país, cogiendo 8 momentos canónicos que se sabe que van a llegar a la gente, es decir, momentos, llamémoslo así, populares o míticos. Luego me he permitido sombrear la importancia que uno y otro tiene la Edad Media, por aquello de nuestros intereses gremiales. Como ven, es muy dispar la presencia que tiene la configuración historiográfica de España y de Portugal ahora mismo, la Edad Media, ¿no? En España parece que están más orientados, bueno, España como problema se plantea más bien otro tipo de épocas, bien sea la decadencia, el siglo de oro, o bueno, el siglo XX, que también ha sido para nosotros bueno, fuera. En fin. Bueno, este uso de la acronía, y voy a saltarme para no ser muy largo, la verdad que no es nuevo la posmodernidad. Yo lo he detectado, por ejemplo, en la configuración de un género como la épica fantástica, que también lo he trabajado. Llevo ya casi, creo que más de una década dando clases sobre este género, sobre la obra de Tolkien, he indagado los orígenes. Remonto a este autor tan interesante, William Morris, el fundador de la escuela de Art and Craft. En pleno, piensen, es la época del victorianismo, hay un rechazo del progreso acelerado, del auge de la burguesía, del materialismo, y este tipo de propuestas como la de los prerrafaelitas, en la cual él militó también, se busca un refugio fuera del tiempo, y en estos relatos fantásticos de Morris también. Es una figura tan interesante que luego acabó abrazando el socialismo utópico, no sé si también es una propuesta utópica crónica, no lo sé. Interesante porque además es una de las fuentes de las cuales va a beber Tolkien, y ahí tienen creo que aparece, sí, esto sí aparece, una fuente declarada del propio Tolkien, el cual también va a jugar con la acronía, es decir, Tolkien crea una cronología muy detallada, muy prolija, pero que flota en la nada, en un tiempo que no existe. La de Tolkien es una épica de los simulacros, no es una épica para Inglaterra, como se comenta tanto. Él dice que se desengaña de su imagen. La suya es por eso triunfa hoy en día, es una épica posmoderna. No hay ni siquiera ese germen de la historicidad que provee la épica o que necesita la épica. La suya flota en la nada. Y de hecho ahí tiene, por ejemplo, un elemento de acronía en El Señor de los Anillos. The Shire, la comarca, basada en Inglaterra del 19, la Order of England anterior a la industrialización. El problema de la gente que ha visto Peter Jackson y no ha leído Tolkien es que se pierden los últimos episodios, el saneamiento de la comarca, y no leen el prólogo, que es donde está lo nuclear, lo mollar de la ideología de Tolkien. Y el hecho de que los medianos fumen en pipa y vayan a las tabernas, vivan con un inglés de no sé, de las Midlands, por ejemplo, en un contexto de la Edad Media, ahí tiene una idea de cómo se pueden mezclar los elementos en el tiempo. Bueno, yo lo que me quiero centrar sobre todo es en el comienzo de esa década disruptiva que fue los años 90, cuando la disrupción tecnológica nos sitúa ya en un ambiente de ruptura con el pasado, porque hay una serie de propuestas, de películas artúricas en las cuales me quiero detener.
Primero llama la atención porque hay un fenómeno que no me pasa desapercibido, que es el auge de la antigüedad que se produce en esta época, que comienza con Walt Disney, que tiene un ojo de lince para el negocio, pero luego pasa a las series indicadas de televisión de América, pasa al cómic, que tienen ahí el de 300, pero luego pasa al mundo de los blockbusters, sobre todo a partir de Gladiator de Ridley Scott, que genera toda una vaga, una ola de películas sobre la antigüedad, que continúa, creo, hasta hoy. Las ferias antiguas también están ahí rivalizando. Y contamina, infecta el mundo histórico. Y tienen ahí en 2004 esa película que divertida de Antoine Fuqua, donde se quiere recuperar, dicen ellos, el Arturo histórico, a partir de las teorías de Ken Malone, que formuló en 1924, que retoma luego Littleton y Malcolm en los años 90, de esta teoría sálmata, de Artorius, etc., en la ley de Victrix y todo esto. Es un Arturo romano, histórico. Bueno, Fuqua y su productor creían que sí, y estaban muy emocionados, como dicen. Fíjense que algunos usa el término exciting, estaban muy emocionados de encontrar al hombre que había detrás de la leyenda. Sin embargo, si ven la película, encontrarán personajes como Lanzarote, como Boors, es decir, el primo de Lanzarote en la Vulgata, como Tristán, mezclando la materia cristalina en la artúrica, como un tal Dagonet, que es Dagonet Fu, es decir, otro personaje, Dagonet el Loco, de Tristán y Prosa, etcétera, etcétera. Y esto es más curioso porque además se produce en un contexto de la recuperación de las leyendas literarias que se estaban produciendo en esta época de los 90, como eran las películas de Drácula de Coppola o el Frankenstein de Mary Shelley del, por cierto, poco aguantable Kenneth Branagh, ¿no? Esta película, como digo, no se sustraía a las traiciones, no solo por los personajes, también incluye o incorpora elementos del propio lenguaje cinematográfico que tienen su propia tradición. El mundo artúrico incorpora sobre todo de la épica canónica cinematográfica americana, que es el western. Les desafiaría, pero no lo hago por falta de tiempo, a que identifiquen a la figura que está justamente aquí. Bueno, no me sale. Allá abajo en el centro a mano derecha, encabezando una especie como de tribus cherokees o sioux. No, señores, es Merlín, el mago Merlín, y a su izquierda está Morgana, Ginebra, la futura reina Ginebra, vestida de Picta, y él de Picto, pero en realidad parecen tribus. Es algo que también incorporaba, como ven, en las escenas de abajo, The First Knight, el primer caballero de Saque, como ya advertía, la escena de la diligencia, los casacas azules, etcétera, etcétera. Bueno, la película de Fuqua dio lugar a una oleada que es muy interesante porque es del mundo artúrico vinculado con lo bretón, que no se sitúa en una tierra de ninguna parte. No quiero detenerme ahí. Sí que están jugando entre el limes, un lado del limes y otro en ese mundo de la nada, de la acronía, donde es fácil que se diluya la historia. Porque estas películas están diluyendo la historia de Arturo, ya no es un rey feudal, es un rey de ninguna parte. Y por ejemplo, lo que hace Guiccioli, cuando retoma esta idea de la Britania post-romana y sitúa a Londino como una especie de Roma en decadencia, en ruinas, en el vacío, en prácticamente el abandono. Aquí se están mezclando en la película de Ricci estos elementos del mundo romano en decadencia, en la nada, flotando en la tierra de barbarie que está sin torturar, con esta moda de la antigüedad que estaba degenerando por entonces con películas de la antología. Es decir, la historia antigua se convierte en historia de nada. Y fíjense la coincidencia, la coincidencia estética de algunos personajes. Ahí tienen imágenes donde no se mezclan la era Iboria de Conan el Bárbaro, el mundo post-romano, la Bretaña prerromana del rey Arturo, bueno, tiene a la princesa de Guerrero, no sé dónde situarla, y Mad Max, el futuro post-apocalíptico, con elementos iconográficos que están mezclando esta idea de la acronía. Que Ricci lo que ha hecho es acentuarlo. Como ven, ahí se mezclan imágenes de los Mammoth, de los elefantes de Tolkien, con el cómic de Fran Frazetta, los juegos de rol de Miyazaki, etcétera, etcétera. Voy a terminar simplemente con la propuesta contraria a esto, porque lo que he dicho es,
Arturo se diluye en la acronía, en la historicidad. El discurso histórico se pierde de nada en este mundo de la fantasía y de la épica. Pero es justo lo contrario de lo que hace George Martin en Juego de Tronos. Lo que hace es incorporar esta nada a tipo de la historia. Es una historia que no existe, pero es perfecta. Es decir, es como introducir un virus en un cuerpo y no extraer el virus para sacarlo. Juego de Tronos, Westeros como un trasunto de Bretaña. Pues sí, el propio Martin dice que se inspiró, por ejemplo, en elementos británicos. Es decir, el muro de Adriano le inspiró la idea del muro. Pero no solo eso, todo el mundo dice que los Lannister y los Stark son los dos bandos enfrentados en la Guerra de la Rosa, los York y los, no me sé hablar el nombre, los Lancaster. Efectivamente, y hay mucho de eso, pero también hay mucho de la imagen de Shakespeare. Si leen los dramas históricos, verán que este Juego de Tronos está en todos los vaivenes que tienen los propios dramas. Y la propia frase de la casa Stark, Winter is Coming, está de alguna manera sugerida en los primeros versos de Ricardo III, después del invierno de nuestro descontento, por fin llega este esplendoroso verano de York y las nubes que cubrían nuestra casa, etcétera, etcétera, se unen en el abismo del infierno. Es decir, la idea del verano pronunciado por el propio Ricardo, que es muy paradójico. La idea esta del invierno que se va y que viene con el sol de York o Stark, estaría ahí. Pero también está, y termino, con la mezcla de elementos tomados de otras épocas inglesas. Por ejemplo, el desembarco del rey está basándose en Londres, en el desembarco de Guillermo de Normandía. Los 7 reinos de Westeros son la eparquía sajona. El propio ascenso de la casa Lannister está basado en buena medida en el ascenso de la casa de Godwin, que luego da lugar a Harold Godwinson, el usurpador al trono que se enfrenta con Guillermo I. Bueno, se podría continuar, pero como ven, esta mezcla del tiempo tiene una base en las concepciones temporales de la posmodernidad. Y simplemente pongo esta última escena como reto para que vean que el trazar analogías o paralelos entre estas concepciones contemporáneas y, aunque solo sea por contraste, con un concepto como el de la temporalidad basado en la trascendencia que proponía la Edad Media, de alguna manera supone un reto para que aprovechemos este tipo de propuestas y le saquemos partido a la utilidad que tiene el estudio de la Edad Media en la cultura contemporánea, que tan cuestionada como las humanidades en general suelen estar. Y nada más. Gracias.